Bueno, muchachos, entonces retomamos acá nuevamente. Estábamos en la ventana de este es el usuario de User, ¿sí? Las de DB1, perdón. Estamos con el usuario de B1 y estamos mostrando que a pesar de que yo puedo acceder a la información de lo que él tiene en su esquema, no puedo modificar, pues puedo obtener la estructura, pero no puedo obtener los datos. ¿No? De cierta forma, pues la seguridad en este caso va delimitada ese espacio. Eh, si le da privilegios, este señor es de B1, vamos a ir a el usuario de B. Bueno, aquí creo que solamente con privilegios de observar no sería suficiente. Yo estoy acá siendo el usuario de user. Vamos a darle los privilegios grant select insert on table prueba to db1. Entonces db1 tiene seleccionar e insertar. Vamos para db1. Perdón, este es motores. Este es user db y aquí está db1. Si no, me equivoqué. Este es user db y este es db1. Le voy a decir que consulte sobre prueba. Me dice que no tengo privilegios sobre el esquema. O sea, no estoy autorizado a entrar al esquema del usuario. Tendríamos que hacerle un alter para darle privilegios a ese usuario para que llegara a mi esquema y pudiese hacer las consultas respectivas. Que es entonces decirle darle autorización, bueno, en este caso cambiarle el propietario, pero yo creería que más darle autorización al usuario que al usuario de user para que debe uno para que haga el proceso de yo le cambio el propietario
pues no tendría sentido que yo le cambiara el propietario. Aquí estoy con DBUser, que si yo hago el ajuste desde este señor es Postgres, en motores 3. Estamos dando privilegios a DB1. Decirle a user, al esquema user DB, que el nuevo dueño va a ser DB1. Modifico el esquema. Aquí ya me deja acceder, pero voy a ir al usuario DB1, perdón, al usuario user DB. Select asterisco from prueba. Ya no me deja trabajar sobre mi propia base de datos, ¿sí? Que eso es lo que no es correcto. Entonces, si no están en el mismo esquema, no pueden compartir los privilegios. Voy a devolverle los privilegios a UserDB. Ya ese señor no puede acceder a esa por privilegios. Y el dueño vuelve a tener control de sus datos. Bueno, entonces yo le puedo asignar privilegios, pero como no estamos en el mismo esquema, pues no puede acceder a la información. O sea, realmente lo que se controla con eso es que cada quien en su espacio y no podemos compartir datos entre ellos, salvo que estén dentro del mismo esquema. Que es el caso de este señor, DT, que es DBUser, que le dio privilegios de selección y de insertar en la tabla prueba, que es su tabla. ¿O será que me falta poner el esquema? Espérenme, le ponemos el esquema acá. UserDB punto prueba. Ahí ya le di los privilegios. Démosle va que es la Z.
Ahí me dice que el usuario tiene privilegios sobre la tabla. Voy a cambiar a... Aquí acabo de asignar privilegios. Voy a ir donde el otro usuario. Este usuario es DB1. Y le voy a decir que seleccione lo que está en user.db, user-db punto prueba y sigue. Ujú. Entonces, no, a pesar de que yo le asigno los privilegios, como no están dentro del mismo esquema, pues eh, no pueden llegar a la información del otro esquema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo privilegios de estar sobre ese esquema. Yo puedo cambiar de esquema o para trabajar en un esquema diferente, cambiando la ruta del usuario. Así como yo le puedo decir acá, show, muéstreme la ruta, muéstreme la ruta de búsqueda. Eh, tiene el bucket Z, tiene la misma funcionalidad del bucket T, perdón, bucket DT, pero me muestra información detallada. Es decir, me muestra privilegios eh, y demás características adicionales de la entidad, de la tabla. ¿Sí? Entonces es como ampliar la descripción de las entidades o de las relaciones que tenemos ahí, en este caso de las tablas. Bueno, retomo. Entonces en el search path yo tengo la forma de buscar, entonces va por el usuario y después por public. Este señor es DB1, o sea, el primero va al esquema DB1, si no hay, busca en el public y si no hay, pues ya no busca. Yo puedo decirle a este señor, decirle set source path igual a user db. Entonces le va a cambiar hacia dónde me va a consultar. Cuando yo le dé aquí slash dt, pues ya me va a decir que no hay ninguna relación porque estoy buscando sobre user dt. Pero si yo le voy a dar algún create table, voy a crear un prueba 2 para no entrar en conflicto con el que ya está allá. Lo que me debe decir es que no tiene privilegios para estar dentro del esquema. No se ha seleccionado ningún esquema dentro del cual pueda crear. Si yo le digo muéstreme en cuál esquema estoy, él me va a decir que estoy en el UserDB. Yo le digo muéstreme los esquemas que hay. UserDB, Public y DB1. Entonces, si yo no tengo privilegios sobre ese señor, pues no puedo hacer eh, modificaciones en el esquema como tal.
Voy a dejar la información como estaba, SourcePath, como estaba inicialmente. Y es que primero busque por el pesos user y después busque en public en caso tal de que no esté, que es la que está por aquí arriba. Comillas dobles pesos user. Pesos user, coma public. Entonces cuando yo le vuelvo a dar backslash de t, debería mostrarme mis datos. ¿Dónde estoy? Profe, es que creo que le faltó el punto y coma arriba. Ah, ok, sí señor, tiene toda la razón. Backslash de t me dice que no tengo ninguna relación porque aquí no le puse punto y coma. Backslash de t, entonces me vuelve a mostrar mi información, que es a la cual yo tengo acceso dentro de mi tabla. Bueno, esto en lo referente con Postgres. En Oracle pues es más sencillo, como sabemos de entrada. En Oracle, voy a abrir la ventana de Oracle. Cada usuario que se crea en Oracle tiene su propio esquema. Por ende, Profe, perdón que lo interrumpa, un compañero preguntó que si le puede explicar otra vez qué es el Search Patch. Jessica. Ah, ok, listo. Bueno, vuelvo aquí a Postgres. El Search Path es la variable de consulta de su esquema por defecto. Entonces, cuando yo le digo, yo tengo dos formas de trabajar la creación, diciéndole, créate, crear la tabla e indicarle dónde la quiero crear. Public, por ejemplo, prueba 2, bajarla vacía. O yo le puedo decir, si no le pongo el public, él tiene que escoger dónde la crea, ¿sí? Entonces, ¿dónde la creó? Él la crea en DB1. ¿Por qué en DB1? Porque si yo reviso la variable SourcePath, que es la ruta donde él va a buscar sus esquemas, él me dice el primer esquema donde usted tiene que crear las cosas o buscarlas, que es cuando yo hago select asterisco from prueba, es dentro del esquema del usuario. Si ya no está en el esquema del usuario, búsquelo en el esquema público. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo prueba 2, ¿cierto? Pero también la puse en el public. Public también tiene prueba 2. Voy a hacer un drop table. Drop table de prueba 2. Cuando yo listo mi esquema me dice, usted tiene una tabla en prueba, en DB1, y tiene prueba 2 en public. Si ve que antes no me aparecía el de
Espéreme, ¿yo con qué usuario estoy acá? DB1, profe. Este es DB1, sí. Aquí, perdón. Sí, él me decía, es que me estaba viendo. Aquí cuando yo le dije DT, él me muestra lo que yo tengo en mi esquema. Entonces tengo prueba y prueba 2. Cuando le dije, lísteme lo que está en public, pues me mostró prueba y prueba 2. Prueba 2 es mía, prueba es de Postgres. ¿Sí? En cambio, estas dos sí son mías. Cuando yo elimine esta, él va y me la muestra ahora porque esa también es mía. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo select asterisco from prueba, pues él va y busca dónde está la tabla. ¿Dónde está la tabla? Pues está en el esquema público. Porque yo le dije que buscara en los dos. Si yo le quito al select, al syspath, le dejo solo set syspath. Le dejo solo que busque en mi ubicación, en el de user, pesos user, punto y coma. Le vuelvo a dar DT y ya no me aparece prueba 2, porque prueba 2 no está en mi esquema, pues el que yo tengo asignado por defecto que es DB1. ¿Dónde está prueba 2? Está en el otro esquema de prueba. Si yo quiero llegar a ese otro esquema, pues debo decirle en la consulta que quiero es el que está en public y le doy el nombre de la tabla, prueba 2. Y él ya sabe dónde está, entonces va hasta allá y lo busca porque es mío, ¿sí? Si yo le digo que lo haga con prueba, que es el de Postgres, pues él me dice, no señor, usted no tiene privilegios para llegar allá, pues mejor dicho, para hacer eso sobre esa entidad. Entonces el syspath básicamente lo que me permite es definir en cuál de los esquemas voy a trabajar o cuáles esquemas puedo utilizar para trabajar, ¿sí? Lo importante ahí es que usted eh, tenga claro que debe tener privilegios para uso en esos esquemas, si no, pues no puede usarlo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Listo. No sé si hay alguna otra pregunta de Postgres antes de cambiarnos a Oracle. Listo, entonces vuelvo aquí a la ventana de Oracle. Resulta que Oracle tiene entonces dentro de sus procesos de almacenamiento, él define también lo que se conocen como los table space, espacios de nombre, que yo puedo utilizar para asignar procesos, perdón, asignar table space a diferentes usuarios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros creamos un usuario en Oracle, todos los usuarios van a crearse dentro del mismo espacio que se llama el table space user. Ese es el users. Ese es el table space por defecto. Entonces, les voy a mostrar aquí en Oradata. Nosotros encontramos el DBF de users, que es el table space asignado para los usuarios. Este archivo DBF es el archivo que se crea cuando yo defino un table space. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros acá? Pues resulta que en Oracle yo sí puedo decirle a este señor cuánto espacio ocupar. Entonces yo le digo al table space cuando lo vaya a crear,
cuánto espacio voy a crear. ¿Mm? Entonces miremos acá este ejemplo. Yo le digo voy a crear un table space, le doy la ruta donde va a quedar el archivo. Es un DBF, no un punto .dat como está acá, un DBF. Ahorita les ajusto esa información y le doy el tamaño, ¿sí? Puedo hacerlo así o puedo hacerlo de esta forma, que es decirle, venga, créese de 1 mega, pero si se llena, extiéndase en 20 megas. El auto extend es que cada vez que se esté llenando, él aumenta 20 megas más. Si yo lo dejo abierto ahí, pues él va creciendo con el auto extends. Él siempre, cada vez que se llene, vuelve y agrega 20 megas, vuelve y agrega 20 megas, vuelve y agrega 20 megas. ¿Sí? Pero pueden decir, venga, pero es que así se va a comer la memoria. Ah, bueno, pues entonces resulta que usted le puede decir que haga ese proceso de creación, de aumentarse automáticamente, pero hasta cuando llegue a 200 megas. Ya si pasa de 200 megas ya no lo puede volver a crear. ¿Sí? Ese va a ser mi límite en cuanto al tamaño que yo voy a definir para el, para el espacio, para el table space. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Esto implica que cuando yo le digo a este señor que se cree de 10 megas, pues ese es el tamaño con el que él se va a crear. Así no tenga nada. Así así lo que está pues mejor dicho, que la base de datos que esté asociada o el usuario que esté asociado a ese table space no tenga ningún registro, ninguna entidad, el archivo va a ser de 10 megas, porque para eso yo definí ese tamaño. Entonces eso conlleva que yo, ¿qué hago con Oracle? Garantizo el tamaño del espacio. Entonces cuando yo le digo a un table space que se cree a partir de 200 megas, pues él dice, ah, venga, son 200 megas, si te tengo el espacio, listo, creo el archivo y ya ese archivo va a quedar ahí para siempre. A diferencia de Postgres, que en Postgres pues él va utilizando el espacio que tenga el disco. Entonces, por ejemplo, yo en mi servidor creé un table space y le asigné una base de datos, pero es un servidor que además estamos utilizando en la empresa para correr procesos de, no sé, qué se me ocurre ahorita, procesos pesados que requieran mucho consumo de almacenamiento. Vamos a hacer un proceso de reconocimiento de datos, de imágenes. Entonces, para hacer un proceso de reconocimiento de imágenes, yo necesito muchísimas imágenes para correr ese proceso. Entonces, lo que yo ejecuto ahí puede ser que me llene el disco. Y entonces la base de datos se va a ver afectada porque el disco se llenó. No con información de la base de datos, sino con información de otro proceso diferente. Acá en Oracle, cuando yo lo creo, él automáticamente pues me crea el espacio definido. Eh, Tamaño por defecto. No, cuando usted crea el table space, usted tiene que decirle mínimo dónde lo va a guardar o cómo se va a llamar y el tamaño. Son los datos básicos que usted tiene que darle. El mínimo pues está definido por el ¿qué? Por el valor que usted trabaje. Nosotros podemos crear desde el tamaño en valor entero en kilo, mega, giga, tera, penta y este si no me acuerdo cuál es. ¿Qué le sigue al penta? Me quedan 10 minutos. Hexa. Bueno, debería ser una H, pero está una E. Eso le digo. Pero ahí están pues o sea, las letras me dicen a mí cuál es la representación. Kilo, mega, giga, tera
penta y digamos que es hexa. Profe, una pregunta, ¿qué es ese reuse que está ahí? El reuse es, bueno, ahí sí me la dejó, se la debo para la próxima, el reuse. Eh, Sí, no, porque es que cuando estaba lo de cómo crearla, habían unas que tenía con el reuse y otras sin el reuse. mm, sí, no, esa se la quedo viendo que el reuse no. Porque usted puede hacer el auto stance y le dice hasta cuándo puede llegar y en qué porcentaje va creciendo. Pero el reuse si no lo tengo ahorita presente. Pero bueno, me queda como tarea para la próxima. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a crear un table space dentro del formato de Oracle y le vamos a poner una cuota, un límite. Entonces vamos a crear uno pequeño y vamos a crearlo sin el reuse. Solo este, por ejemplo. Voy a ordenarlo por aquí en un archivo de blog de notas para que quede en una sola línea. De dos puntos en las. Bueno, yo tengo aquí en la carpeta Oracle, aquí sí no hay problema. Bueno, creo yo, sí no hay problema. Eh, donde se almacena, o sea, que se almacene, perdón, en la misma carpeta. Vamos a ejecutarla a ver si me genera algún inconveniente. Voy a llamarlo TBS prueba. TB, listo. Yo sé que no están viendo, ya los voy a copiar ahí en la consola del SQL Plus el comando. Listo, entonces ahí está el comando. Le voy a decir que va a hacer un create table space. Se va a llamar TBS prueba. El archivo de datos se va a llamar tvprueba.dbf. Va a estar ubicado en la carpeta Oracle 18CX, en la carpeta data. El tamaño va a ser de 1 mega y se va a extender en 20 megas. ¿Sí? Si queremos podemos colocarle el máximo también. Aquí antes del punto y coma vamos a decirle que max size máximo tamaño, pongámosle 100 megas. Entonces voy a mostrarles la carpeta data de Oracle. Tiene prueba TBS 2, que fue el que yo había ejecutado, el bueno, mire, ahí Luis Rea nos mandó la información. Reusa utiliza el archivo si ya existe o lo crea si no existe. Y sin reuso quiere decir que siempre lo crea. Pues si existe lo elimina y lo crea directamente. Entonces aquí tenemos prueba 2. Voy a ejecutar el comando, que ese fue el table space pasado. Y me dice table space creado. Venimos acá. Bueno, primero miren que sí ejecuté el comando. Que se me hizo la ventana.
table space creado, volvemos al data y ya aparece TV, prueba de F, y el tamaño de cuánto es, de 1 mega. 5 minutos. Gracias, Jessica. Entonces tenemos el archivo creado y cuando nosotros creamos un usuario, vamos a volver a la parte de administración de usuarios de Oracle. Entonces nosotros le decíamos voy a crear user db. ¿Cómo fue que llamamos ahorita al TBS prueba? TBS. Entonces acá le voy a decir que voy a crear voy a crear un usuario userdb con la contraseña, utilice el table space, el que acabamos de crear, tbs prueba. Le voy a asignar de ese máximo de 100 megas una cuota de 20 en el table space. Vamos a darle enter. Tenemos que hacerle la modificación del script. Alter session. Bueno, yo lo tengo por aquí. Alter session. Modificado. Ahora sí ejecutamos el create user. Usuario creado. Y ya le asignamos entonces a este usuario userdb su esquema, que es el mismo, userdb, en un table space que nosotros creamos, que es tv prueba, y le asignamos una cuota de 20 megas. Es decir, ese usuario solo puede utilizar 20 megas de todo el espacio almacenado en ese table space. Entonces, bueno chicos, por ahora dejemos hasta acá. Retomamos la próxima semana después de Semana Santa. Que descansen, que estén muy bien. Yo les subo los videos para que los tengan a su disposición. Ya el archivo PDF está disponible. Retomamos a partir de este manejo de permisos para Oracle y ya entramos al que es parte gráfica y al manejo de joins. Entonces, muchas gracias por la atención prestada, por todos ustedes estar acá. Que descansen, aprovechen esta semana de relax para recargar energías y nos vemos entonces después de Semana Santa, después de la cuarentena, lo que pase primero. Estén pendientes de Listo, la página profe. de la institución. Entonces, quedamos pendientes. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Cierro sesión. Hasta luego, profe. Chao.